Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. En MP3. Señores, si lo pillo por la calle dice, si lo pillo por la disco dice. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es José Alberto López Hernández. Me tocó exponer el tema número 2 de elementos y circuitos eléctricos. Yo voy a explicar la parte de elementos eléctricos, que son algunos, y mi compañero Leonardo va a explicar los siguientes. Pero primero quiero empezar dando una explicación de qué es un circuito eléctrico. Es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo la calorífica, la energía lumínica, la energía mecánica. Y voy a mencionar algunos de los elementos que se utilizan en un circuito eléctrico. Como primer punto quiero mencionar un generador, que es la parte del circuito donde se produce la electricidad en sí, manteniendo una diferencia de tensión entre sus extremos, dice. También voy a mencionar el siguiente elemento, que es el elemento conductor, que es el hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador, que es el mismo cable que nosotros conocemos. Bueno, compañeros, espero se encuentre bien. Nosotros vamos a exponer lo que es el tema 2, lo que son los elementos, características y tipos de circuitos. Como me decía mi compañero Alberto anteriormente, nos explicaba un poco acerca de lo que es el circuito eléctrico y sobre algunos de los componentes. Siguiendo con los componentes que hay en un circuito eléctrico, tenemos la resistencia eléctrica, la cual a la resistencia eléctrica se le denomina a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través del conductor o de un conductor. Esta es la unidad de resistencia en el sistema internacional del ohmio, que se presenta con la letra griega omega. Esto es en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. Él fue el que descubrió lo que es hoy en día la resistencia eléctrica. Como podemos ver en la imagen, la resistencia eléctrica se compone por la primera banda, que es la que se puede ver en azul, la segunda, la que sigue es la banda multiplicadora, y la última es la banda de tolerancia. Es así como funciona una resistencia eléctrica. Siguiendo con lo que es el siguiente elemento, vamos a lo que es el interruptor. El interruptor, para más facilidad, para saber qué es el que corta y da entrada a lo que es pues la corriente eléctrica. Si no existiera un interruptor, pues la corriente no pasaría hacia donde debe. Como lo dice su definición, es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. Ahora en el mundo moderno, sus tipos de aplicaciones son muy innumerables, son muchas. Desde un simple interruptor que apaga o enciende una bombilla o un foco, hasta algo más complicado, que es el lector de transferencia automático de múltiples capas, controlado por una computadora. En su expresión más sencilla consiste en dos contactos de metal inoxidable y el actuante. Los contactos son normalmente separados, se unen mediante un actuante para permitir que la corriente circule. El actuante es la parte móvil. Esto es una de sus posiciones, hace presión sobre los contactos para que se mantengan unidos. Los dejo con mis demás compañeros y seguimos en la exposición. Bien, siguiendo con el video, antes que nada debe de quedar diferenciado la palabra circuito eléctrico con corriente eléctrica, ¿no? Mi compañero dio una pequeña definición de circuito eléctrico, que es el conjunto de elementos conectados entre ellos por los que circula una corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es el movimiento de electrones
por lo que el circuito eléctrico es el que permite el paso de los electrones hacia los elementos que lo conforman. Esa es la diferencia que existe entre estos dos. Bueno, hablando sobre las características del circuito eléctrico, pues en general se puede decir que conducen o transforman la corriente eléctrica. Tienen las ventajas de ser capaz de producir energía mecánica a partir de energía eléctrica, de modificar las condiciones eléctricas existentes para cierto propósito y de analizar el comportamiento de los componentes eléctricos. Hablaremos sobre las características de un circuito en serie y de un circuito en paralelo. Las características del circuito en serie nos dice que son tres principales características, que es la corriente, la resistencia y la tensión. En la corriente nos dice que es la cantidad de corriente, es la misma que atraviesa en todos los componentes de un circuito en serie. La resistencia total de cualquier circuito en serie es igual a la suma de las resistencias individuales. Y por último, la tensión es la tensión total en un circuito en serie, es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los receptores conectados en serie. Otras características del circuito en serie puede ser que tiene una sola ruta para el flujo eléctrico, es decir, la corriente. Otro punto es que como la corriente es constante, en todo momento del circuito, la cantidad de voltaje utilizado por cada carga depende de la resistencia de la carga. Y por último tenemos que una interrupción en cualquier parte del circuito, como una bombilla quemada, detendrá el funcionamiento de todo el circuito. Esas serían las características del circuito eléctrico. Bueno, mi nombre es Brian Emanuel Cruz Rajales. Le voy a explicar sobre las características sobre lo que viene siendo el otro tipo de circuito, el cual es el circuito paralelo. A continuación le voy a dar unas breves características del que depende. Pues como sabemos, en este circuito las tensiones de los receptores son similares a la tensión total del circuito. Esa es una. Otra característica puede ser la totalidad de cada intensidad que pasa a través de cada receptor, es la intensidad total del circuito. A cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se le puede denominar rama. Esta rama, se podría decir, la suma de las intensidades de la rama es la intensidad total del circuito, la cual coincide con la que sale de la pila. Como podemos ver, aquí tenemos una fórmula donde IT es la intensidad total y U1 sucesivamente son las intensidades de rama. La inversa de la resistencia equivalente al circuito, el circuito paralelo, es igual a la suma de las inversas de la resistencia. Si particularizamos, se podría decir, para el caso de tener solo dos resistencias, como tenemos la fórmula RP, igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, se podría decir que la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. También las intensidades de rama las calculamos con la ley, la podemos calcular con la ley de Ohm. Tenemos la siguiente fórmula: LI igual a BS sobre RI, donde I es la intensidad de la rama y BS es la tensión de la pila, y como último se puede decir que es la RI, es la resistencia de la rama. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Giovanni de Jesús Cruz Arce. Yo les voy a explicar sobre los tipos de los circuitos eléctricos. Bueno, existen cuatro tipos de circuitos: el simple, el de serie, el paralelo y el mixto. Bueno, en ello les voy a explicar poco a poco cómo se va dando y los tipos de cada uno del circuito. Para empezar, les voy a dar una definición sobre el circuito eléctrico. Bueno, pues un circuito eléctrico lo establece una serie de elementos eléctricos conectados entre sí. Bueno, de tal forma que para obtener la potencia eléctrica, el circuito deberá estar cerrado, o sea que no debe de tener cables al aire. Por ejemplo, un foco
un foco, pues ya ven que para que la luz se prenda necesita energía, o sea que no debe de tener ningún circuito al aire y debe estar cerrado, o sea que debe estar conectado al foco. Bueno, le voy a explicar sobre el circuito eléctrico en serie. Bueno, pues en ello se conoce un circuito eléctrico conectado en serie, aquel que está conectado secuencialmente. Pues en ello está conectado continuamente o continuación del otro. Por ejemplo, tenemos el acumulador de energía y pues eso hace que en los cables pueda conectarse en dos focos o más, dos focos, y pues ya eso tiene que ceñir los cables y ya se pasa al otro foco y pues ya puede tener, ese se llama energía circuito eléctrico en serie. Ese es el primer tipo de los circuitos. Pues también podemos encontrar el circuito eléctrico paralelo. Pues en ello se le conoce circuito eléctrico conectado en paralelo, porque donde la alimentación de los diferentes dispositivos pues es la misma para todos, es igual que la salida de sus terminales. Pues en ello pues el circuito paralelo pues hasta donde se entiende que los cables jalan energía y pasan a otro foco o algún conector. Por ejemplo, ¿cómo le diría? El añadir un cable antes de que pase energía a otra, y pues eso generaría pues que sea un circuito paralelo. Y como por último tenemos el circuito mixto, eléctrico mixto, perdón. Bueno, pues el circuito eléctrico mixto son circuitos eléctricos donde podemos encontrar dispositivos conectados en serie o en paralelo. En la siguiente explicación que les voy a dar es por ejemplo, cuando el paralelo y el paralelo y el de serie se unen, por ejemplo cuando debe estar, son varios focos y pues hay conexiones de diferentes rumbos. Por ejemplo, cuando nosotros conectamos dos focos en la misma dirección del cable y sigue la ceñida en cables y pues pasa a otra conexión donde también podemos poner focos. Pues quizás mi explicación no sea tan concreta, pero a continuación les mostraré una imagen para que más o menos se den cuenta cómo está estructurada este sistema eléctrico. Bueno, por último le voy a explicar sobre el último tipo de circuito eléctrico, que es el simple. Bueno, pues en ello consta en una fuente de voltaje, una resistencia o carga y una de tierra física. Bueno, pues en ella pueden ser dos formas básicas. Pues que hay pues que son paralelos y en de serie. La serie es cuando los elementos están conectados de uno a otro, teniendo una sola dirección de corriente. Pues eso más o menos es lo que es una de serie, y pues ya metiéndome un poquito a ese tipo de circuito. También les mostraré una imagen para que se den cuenta cómo es un circuito eléctrico simple. De hecho, ya les presentaré también lo que es del circuito paralelo y en serie, para que más o menos se den una idea. Gracias. Tipos de circuitos eléctricos.
Como sabemos, un circuito eléctrico lo establecen una serie de elementos eléctricos conectados entre sí, de tal forma que para obtener una potencia eléctrica, el circuito deberá ser cerrado. Los elementos eléctricos son los dispositivos eléctricos que interactúan en el circuito, como por ejemplo un interruptor, un conmutador, una bombilla, un motor, un cable, etc. Dentro de los circuitos eléctricos podemos encontrar 4 tipos, como lo son el circuito simple, que es aquel que consta de un solo receptor. Un circuito en serie es aquel en el cual los dispositivos están conectados secuencialmente, uno a continuación del otro. Circuito en paralelo se conoce como un circuito eléctrico conectado en paralelo donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que la salida de sus terminales. Y un circuito mixto, dice que los circuitos mixtos son los circuitos eléctricos donde podemos encontrar una combinación de elementos conectados en serie o en paralelo. Básicamente la instalación eléctrica la realizan los profesionales electricistas. Básicamente ellos llevan un control por medio de un plano previo en el cual se van guiando, ya sea por medio de representaciones gráficas. Prácticamente yo voy a explicar un punto que sería el uso doméstico de los circuitos eléctricos, en el cual habla que son los que proporcionan la electricidad a las casas que son individuales y que se basan por dos, puede ser por medio de dos conexiones, que como aquí tengo un ejemplo, que sería el multifilar y el unifilar, los cuales, como bien decía, son representaciones gráficas, pero pues las dos tienen funciones diferentes. Por ejemplo, aquí a ver si se lo nota, el multifilar dice que conoce el modo de cablearse, y en cambio lo que es el unifilar tiene el número de los elementos en las instalaciones, o sea que te va mostrando, prácticamente te va dando una idea de cómo puede ir ¿cómo le diría? Cómo puede representarse. Y pues aquí tengo un ejemplo de, pues prácticamente la electricidad es algo muy común en una casa, o sea, en cualquier parte. Y pues esta es una representación que yo hice. Por ejemplo, aquí tenemos un interruptor, una batería y una lámpara. ¿Y cómo es que se produce la electricidad? Por ejemplo, tenemos un positivo y aquí es un negativo. Entonces empieza del negativo, va conduciendo la electricidad, llega a la lámpara, pasa al interruptor, luego a la batería, y así es como se va generando por ejemplo la electricidad. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Pérez Morales y yo voy a explicar el tema de circuitos eléctricos, tanto como sus usos domésticos, tanto en lo público como en lo industrial. Bueno, como circuito podemos entender que es una interacción de conexiones eléctricas que conducen electricidad, ¿no? Y doméstico se refiere a casa, alguna casa, ¿no? Alguna instalación eléctrica en alguna casa, una casa hogar, por ejemplo, donde podemos encontrar instalaciones. Como por ejemplo, en lo público, su uso doméstico uno de ellos podría ser lo que es los alumbrados públicos, por ejemplo, que pues son conexiones, conexiones eléctricas. Más bien se refiere a un circuito, ¿no? Como también podemos encontrar lo que son los semáforos, que se basan en uso doméstico de un circuito, ¿no? También, por ejemplo, de una casa, como por ejemplo podemos encontrar aparatos eléctricos, ya sea como por ejemplo televisión, calefacción, eh, y todo lo que se refiere a un componente eléctrico, ¿no? Y basándonos en lo otro punto que es lo industrial, podemos decir que su uso doméstico pues
lo podríamos encontrar sus usos o aplicaciones, por ejemplo, más bien en fábricas. Esto se usa más en fábricas, donde vemos que podemos encontrar aparatos eléctricos, como por ejemplo plantas, la maquinaria con la que se maneja y otros aparatos eléctricos, ¿no? Tanto como la iluminación, la instalación eléctrica donde podemos ver nosotros, no principalmente. Y también como dentro de esto podemos encontrar los tipos de circuitos eléctricos, lo cual es son tres tipos de circuitos eléctricos, uno que es en serie, paralelo y mixto. El de en serie pues nos dice que es que uno, digamos por ejemplo, tenemos un foco y hay otro foco que es uno tras otro. Y el paralelo lo podemos decir que lo mismo, pero que la conexión se alimenta de la misma, ¿no? Y el mixto pues se refiere a que podemos encontrar en alguna instalación los dos tipos de circuitos eléctricos, tanto como en serie como en paralelo. A eso se refiere un circuito, ¿no? Un circuito eléctrico. Por mi parte es todo. Bueno, otro punto dentro de lo que es un circuito eléctrico, lo que son los componentes principalmente de cómo se basa una instalación eléctrica, ¿no? Como bien sabemos, un circuito eléctrico siempre va a ser lo principal, lo que es el generador de corriente o de algún circuito, como por ejemplo podría ser la pila o podríamos decir el transformador, por ejemplo, los conductores que son los cables que por medio que lleva la electricidad, tanto como lo negativo y lo positivo, tanto como los receptores, lo cual esto se basa en lo que son los sockets o los focos, por ejemplo, como también los elementos de maniobra y control. Estos se dice, bueno, son los apagadores, por ejemplo, que controlan cuando pasa la corriente o cuando no va a pasar. Y también los elementos de protección. Existen varios, uno podría ser, por ejemplo, los fusibles, las pastillas, para que cualquier eh, descarga eléctrica pueda llegar y no pueda tener problemas con eso, ¿no? Dentro del uso industrial, las instalaciones eléctricas industriales son un conjunto de circuitos eléctricos que tienen la misión de conducir y distribuir la corriente eléctrica desde su punto de origen, que vendría siendo el servicio eléctrico, hasta su salida. Para esto es necesario tener unas instalaciones eléctricas industriales adecuadas, de esas que permiten que el proceso productivo se desarrolle con total normalidad. La maquinaria requerida en estos espacios consume gran cantidad de recursos eléctricos. Por eso es necesario que se realicen acometidas eléctricas a gran escala. Estas deberían de permitir que todos los elementos funcionen a la perfección. También para poder diseñar la estructura y elementos necesarios que necesita una instalación eléctrica industrial, es totalmente necesario realizar un estudio previo en cualquier instalación eléctrica que tenga una potencia igual o menor a 20 kilovatios. Continuando con la exposición sobre los circuitos eléctricos en uso industrial, puedo decir que las instalaciones eléctricas industriales deben de estar adecuadamente protegidas ante los agentes externos como los cambios de temperatura o peligros como la sobrecarga o los cortocircuitos. Pues si se llega a producir alguno de estos, podrían dañar o averiar las propias instalaciones eléctricas, maquinaria o equipos a los que estuviera llegando la corriente eléctrica. Existen elementos de uso común en las instalaciones eléctricas industriales que también necesitan protección especial para evitarse riesgos por variación de la tensión eléctrica. Los peligros que implica una sobrecarga o un cortocircuito pueden ser muy graves, ya que no solo podría averiar maquinaria o equipo de la industria, sino que también podría causar daños
al personal que labora en la industria o afectar las grandes maquinarias que utilizan dentro de la empresa.